Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es la madurez en el hormigón como concepto técnico, pero lo más interesante es que nosotros contamos con una dinámica súper entretenida en cuanto a lo que es la tecnología que podemos usar para el desarrollo y ver cómo la resistencia se va desarrollando dentro del hormigón. Esto es sumamente importante para todos los actores que están trabajando hoy en ingeniería y en proyectos de construcción. Tenemos, por ejemplo, nuestros amigos de Tensacon que lo están usando en vigas pretensadas. Tenemos amigos de Polpaico, Melón, la gente de Cementos Bio Bio, Transec. Todos están muy interesados en lo que es vender, lo que es resistencia y en qué tiempo ganamos esa resistencia. Por lo tanto, para que una obra sea capaz de generar, de ahorrar costos, sea capaz de incrementar su productividad, se incorpore a lo que es lo nuevo en tecnología y aproveche de que existió un cambio en la nueva norma 170, es que ahora se incluyó el concepto de madurez en esta normativa y nosotros tenemos una aplicación sumamente sencilla en la cual se puede utilizar un sensor, que es el que vemos acá, el que está acá en esta probeta. Podemos ver el sensor que está dentro de la probeta, en el cual se puede medir, se puede monitorear tanto la resistencia como varios aspectos relacionados con la temperatura del hormigón. ¿Okay? La norma nueva, uno de los aspectos que integró fue asegurarnos de que el hormigón fuera colocado de buena manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si colocamos un hormigón a una temperatura que no corresponde, podemos generar problemas de fisuración, podemos generar que el agua se congele y eso daña el hormigón, disminuye la durabilidad del elemento, con lo cual le impacta en el proyecto que hace el ingeniero, que es responsable por esa durabilidad, que él, no sé, firmó un proyecto en el cual dijo que iba a durar 50 años y si tenemos un hormigón que no cumple con esa durabilidad, se puede estar en un problema, más costos que se van incrementando para el dueño de ese proyecto. El conocimiento que nosotros tenemos del hormigón hoy nos permite hacer distintos tipos de curvas de caracterización para que saber el comportamiento de este hormigón el comportamiento del hormigón una vez que colocamos el sensor. Préstame el... Nosotros tenemos una aplicación, es sumamente importante, si la pueden bajar, es Marrock 2, es la aplicación. Vamos a hacer después un demo, vamos a hacer un juego con la aplicación, en la cual es importante saber cuánto, por ejemplo, en dónde están los sensores, localizar los sensores, cuál es la resistencia de estos sensores, cuál es la resistencia del hormigón, cuál es la temperatura que tenemos. Vamos a conectarnos a los sensores y vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos medir ese tipo de datos. La aplicación se descarga del App Store o del Play Store directamente, se busca por Smartrock 2. Tenemos que tener un sensor dentro del hormigón. Una vez que el sensor está dentro, se activa y cuando se activa, se vierte el hormigón. Una vez vertido el hormigón, el sensor detecta cuando se realiza este proceso y empieza a poder determinar y se empieza a poder calcular la resistencia, entregándola a través, por ejemplo, del tablet. Por ejemplo, acá tenemos varios proyectos de los que los invito yo a la zona de demostración exterior. En la zona de demostración exterior hicimos una dinámica donde tenemos sensores colocados tanto en los pavimentos como en los muros de las estructuras que aparecen afuera, desde el momento en que se hormigonó. Por lo tanto, podemos saber cuál es la resistencia que tienen esos elementos de forma rápida. Son elementos que fueron hormigonados hace 2 días y ya podemos saber, sin realizar ningún testigo, sin realizar ninguna probeta, cuál es la resistencia que va teniendo estos elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos cargada la aplicación. Una de las cosas que es importante saber es que podemos ver, por ejemplo, cuáles son los elementos que tenemos alrededor nuestro, cuáles son los sensores que tenemos alrededor nuestro para ver su resistencia. Por ejemplo, acá tenemos un sensor que es este que está acá y tenemos otros 2 sensores más guardados. Podemos ver cómo es posible conectarse al sensor y ver
Aquí tenemos la resistencia, la madurez, podemos ver la temperatura mínima, la temperatura máxima, podemos ver la evolución de esta temperatura, podemos ver la madurez y podemos ver la resistencia que va teniendo este elemento. Se puede generar, por ejemplo, un reporte, un informe en el cual nos da, podemos enviarlo por correo electrónico. Repetir. Ahí se envía por correo electrónico y este informe, que tiene un archivo PDF y un archivo de datos, cuenta con todos los aspectos que está pidiendo la normativa, la 170, que debemos evaluar. Uno de los aspectos que pide la normativa es, por ejemplo, la temperatura de colocación. La temperatura de colocación siempre nos dice no, porque está entre 5 y 35 grados y eso solamente se debe ocupar en el sur de Chile o en climas extremos. No es el caso. En Santiago nosotros podemos tener temperaturas de menos 2, menos 3 grados en invierno sin ningún problema. Entonces es sumamente importante poder evaluar, poder ver que efectivamente nuestro hormigón fue colocado en las condiciones en las que la norma lo pide, para justamente evitar que exista algún daño, evitar que el agua se congele y se generen daños, se generen fisuras. En general ese es el caso. Me gustaría... Una de las cosas que tenemos que conversar y tenemos que mostrar es cómo es posible, cómo nosotros sabemos cuál es la diferencia entre un hormigón y otro. Por ejemplo, una de las típicas preguntas que nos hacen a nosotros es cuando llega un camión con un hormigón que es distinto al que nosotros adquirimos, ¿es posible determinar si es efectivamente un hormigón distinto? Sí, es posible, porque nosotros una vez que ingresamos a la curva sabemos cuál es el comportamiento. O sea, es un comportamiento distinto al que nosotros estamos acostumbrados a ver en la obra. Nos damos cuenta de inmediato que existe un camión con hormigón que tiene un hormigón distinto al que nosotros estamos acostumbrados a ver en la obra en los casos anteriores. ¿Okay? Eso es uno de los aspectos más importantes en cuanto a lo que es el tema de control. Una de las preguntas que siempre nos hacen, por ejemplo, es ¿cuántos sensores es necesario colocar? Si bien es posible controlarlo, por ejemplo, en cuanto al tema de los cubos, por ejemplo, en el caso, la normativa nos dice que se debe muestrear cada 130 cubos, se debe hacer un muestreo de probetas. ¿Okay? En el caso de las probetas, una vez teniendo esas probetas por cada 130 cubos, con eso cumplimos el mínimo normativo. Por sobre eso, por ejemplo, tenemos especificaciones técnicas donde nos dicen que tenemos que trabajar cada 50 cubos, cada 70 cubos. Por lo tanto, el delta que existe entre esos 130 cubos y los 50 cubos podemos cubrirlo con sensores y con elementos utilizando el método de madurez. ¿Okay? Una vez que tenemos el método de madurez, podemos llegar a la resistencia y podemos cubrir esos aspectos teniendo no solo la resistencia del hormigón, sino sabiendo cuáles son, teniendo posibilidades de acelerar la obra, teniendo posibilidades de controlar mayor información y poder participar más, teniendo más información en la cual uno puede decidir si se ahorra tiempo. Por ejemplo, el típico ahorro que nosotros tenemos en una obra, nos dicen, la normativa actual nos dice, nosotros podemos descimbrar cada 7 días, por decirle algo. Con estos sensores uno puede medir efectivamente que uno puede descimbrar, no sé, a los 3 días, a los 4 días o incluso a las 24 horas, a las 12 horas. Por lo tanto, es sumamente sencillo utilizar esta tecnología y además ahorrarse 7 días. Si nos ahorramos 7 días, imagínense ahorrarse 6 días en un proyecto de construcción de un edificio, es una enormidad de tiempo, es una enormidad en gastos generales, en arriendo de encofrado, en arriendo de todo tipo de maquinarias. Por lo tanto, es una tecnología que se está incorporando para lo que es la industrialización de lo que son las estructuras, de lo que son los nuevos proyectos de construcción. En relación, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos hacen preguntar, ¿cómo se diferencia, cómo hacemos la diferencia entre un hormigón y otro? ¿O cómo hacemos la certificación? Eso. Los laboratorios lo que hacen es que arman curvas de caracterización para cada uno de los hormigones que nosotros vamos a usar en obra. Es decir, si nosotros tenemos un H20, un H25, un H30, nosotros tenemos que tener una curva caracterizada
por un laboratorio para cada una de esas, de esas mezclas. Eso nosotros lo colocamos dentro del tablet o dentro del teléfono, y una vez que nos conectamos al sensor decimos, ya, este sensor está asociado a esta curva, está asociado a este tipo de hormigón, por lo tanto tenemos este desarrollo de temperatura, este desarrollo de resistencia. Eso es un aspecto que siempre nos preguntan porque los laboratorios siempre tienen que estar involucrados en esto. Otro tema que también nos preguntan, o sea, que nos preguntan mucho es, por ejemplo, en el caso de los laboratorios, pueden tener un personaje que pueden llegar al laboratorio, instalar un sensor en obra y ellos irse a la oficina central y el sensor le transmite la información a la oficina central. Por lo tanto, tú puedes generar informes con resistencia real de terreno, pero estando en la oficina central. Es decir, te ahorras toda una serie de recursos que antes no te lo podías arreglar. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios tienen que cobrar por cada técnico que mandan, tienen que cobrar por horas de espera, se tienen que cobrar por si estás en sobre tiempo, por ejemplo, si estás después de las 6 de la tarde en la semana, si estás en el fin de semana, están sujetos a las leyes de subcontratación. Por lo tanto, cuando uno usa este tipo de metodología en una construcción, se puede ahorrar mucho dinero en lo que es el control y la gestión de calidad, ¿okay? De los elementos de construcción, ¿okay? El del hormigón como tal. Una de las cosas que quiero mostrarles es, para que descarguen la aplicación si es posible. Por ejemplo, nosotros podemos ver en este sector de acá, podemos ver cuáles son los sensores que están alrededor nuestro. Una vez que uno ve los sensores que están alrededor nuestro, puede entrar y conectarse y puede ver lo que es la resistencia del sensor como tal. Aquí está la resistencia, aquí están las temperaturas mínimas y máximas, está la madurez. Una de las cosas que también muestra es la curva con la que se está usando en ese sensor, es decir, el tipo de la mezcla que está usando ese sensor, y puede ver el momento en el cual fue hormigonado ese sensor, o sea, ese elemento. Acá aparece la temperatura, esta curva, esta línea de acá marca el tiempo antes de lo que es la instalación y después el momento después del curado. Después viene la madurez. Después viene lo que es la resistencia y también se puede sacar, por ejemplo, una foto. Una de las cosas que me gustaría mostrar, por ejemplo, vamos a crear un proyecto nuevo. Tenemos acá, nuevo proyecto, por ejemplo, podemos poner demo, ICH, podemos mostrar la dirección, edifica, 2017, realizado, done. Creamos lo que es la sección como tal, vamos a la sección probeta, podemos agregar una foto, sacamos una foto. Momento. Ahí está la foto. Usamos la foto. Podemos agregar algún tipo de comentario para la sección. ¿Ok? Vamos a la probeta. Agregamos un nuevo sensor. Y aquí tenemos este sensor. Tenemos que ver cuáles son los... este que está acá porque es el que tiene mayor señal. Agregamos probeta. Está guiado por... Voy a poner Rodney. Podemos establecer los parámetros de... Por ejemplo acá... Parámetros de alerta. La importancia de los parámetros de alerta es que nos da warnings. Nosotros podemos decir, ya, sabes que yo quiero que me avise cuando se cumple una temperatura, yo quiero que me avise cuando se llega a un tipo de resistencia, de tal forma que me avise en qué momento yo puedo tomar una acción. Por ejemplo, una acción de desimbre, tensado de losa, puedo tomar cualquier tipo de acción, por ejemplo, la apertura del pavimento, carga, etc. Aquí le podemos establecer un límite, por ejemplo, este que es 1030 y 12 megapascales, que sería, por ejemplo, el caso de un desimbre. Tenemos el momento del curado, o sea, del vertido del hormigón, ok. Vamos a decir, ok. La mezcla,
Por ejemplo, en este caso podemos estar acá arriba, una foto del sensor mismo. Y listo. Una vez que tenemos agregado el sensor, lo que queremos hacer es tratar de conectarnos para descargar los datos. En este caso se demora un par de minutos. Y lo importante es que acá nos pueden aparecer todos los sensores con los que nos podemos conectar. Y aquí nos da la señal, tocamos el sensor, se empieza a conectar, y lo inicializa y empieza a descargar toda la data. Establecemos, set, ok. Y en este caso todavía no tiene resistencia porque lo colocamos hace un rato, pero en la medida en la que va ganando resistencia nos va diciendo cuál es cómo va evolucionando en este sentido. Ya. Como les decía, uno de los aspectos más importantes en esto es poder establecer alertas. ¿Cómo puedo yo saber en qué momento, por ejemplo, puedo tensar una losa? ¿En qué momento yo puedo conectarme para saber y decir, ¿sabes qué? Puedo abrir a tránsito un pavimento. ¿En qué momento yo puedo avanzar en la construcción? Entonces, esos aspectos son sumamente importantes de poder controlar para poder decir, ya, ¿sabes qué? Yo estoy tomando esta decisión con certeza. Para contarles uno de los cuentos, por ejemplo, tenemos un proyecto en el caso de Metro, donde ellos tenían que implementar este tipo de tecnología porque estaban hormigonando un muro. Para hormigonar el muro se hormigonaba el día viernes, el día lunes hacían lo que es la prueba con los laboratorios hacían su prueba de compresión, pero con mucha presión el laboratorio podía mandar la información el día 6 o el día 7 para poder tomar una acción. Por lo tanto, la constructora estaba derrochando plata al pedir un hormigón de resistencia temprana a los 3 días, siendo que no podía tomar ninguna acción a los primeros días. La acción recién la podía tomar al día 7. A nosotros nos llamaron para poder tomar una acción el día 3, es decir, instalar el sensor, ver qué pasaba al día 3, ver si se cumplía la resistencia y poder avanzar con la siguiente parte del muro. Y en ese caso, tanto la constructora como el cliente pudieron ahorrar una cantidad de tiempo enorme porque pasaron de 7 días a 3 días de lo que es el trabajo de hormigonado de un proyecto. Entonces me gustaría... pasar al concurso. ¿Alguien bajaron la aplicación? ¿Ustedes bajaron la aplicación? Bajen la aplicación. ¿Bajaron la aplicación? No bajó nadie la aplicación. No. No tenemos nadie con la aplicación. ¿Ah? No, nomás. Bueno, esto sería, en ese caso, sería... la introducción nuestra. Tenemos a don Augusto saludando de lejos. Hicimos nuestra demostración con sensores, conectándonos a la probeta, ya para mostrar lo que es la madurez y lo que es la resistencia de las probetas. Así que por mi parte, bueno, eso sería todo. Si tienen alguna consulta, guiatec.bdl.cl, aquí tenemos todo lo que son los datos que quieran. Y los invitamos a pasar a lo que es la zona de demostraciones, en la parte exterior, donde tenemos sensores instalados, tanto en piso como lo que son en los muros, para que puedan ver de primera mano cómo funciona esta tecnología, cómo se puede usar, cuáles son las alertas que podemos saber, cómo podemos ahorrar costos, cómo podemos implementarlo en nuestra construcción. Así que, bueno, muchas gracias.